¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión seguiremos trabajando con nomenclatura de compuestos orgánicos. Una familia que te puede sonar familiar, los ésteres. Pero no te confundas, es parecido a los éteres, pero las reglas de nomenclatura son bastante diferentes. Te las voy a explicar paso a paso para que no quede ninguna duda. Así que pon mucha atención y ¡vamos para allá! Pues comenzamos. Y tal como te lo mencioné, vamos a revisar la nomenclatura de los ésteres. Lo primero que tienes que saber de los ésteres es que son derivados de los ácidos carboxílicos. Y esto nos permite darle nombre, ya que su nombre se deriva justamente del ácido carboxílico del que proviene. Una característica importante que debes de saber de los ésteres es que se forman por una reacción en donde un hidrógeno del OH se pierde y es sustituido por un radical R. Para poder nombrarlos, lo primero que necesitamos es identificar el ácido precursor y el número de átomos de carbono que éste tiene. Para ello tenemos que ubicar al grupo funcional. En nuestro caso, este es el grupo funcional. Tenemos un carbono que tiene un doble enlace hacia oxígeno y un enlace sencillo hacia otro oxígeno. Si te das cuenta, el oxígeno que está del lado derecho es el que perdió el hidrógeno y ese hidrógeno fue sustituido por este radical, lo que implica que el ácido original era el que se encontraba del lado izquierdo. Ese ácido original que estaba del lado izquierdo era un ácido que tenía 4 átomos de carbono. Seguramente tú sabes cómo se llamaba ese ácido. Era el ácido butanoico. Una vez que identificamos quién es el precursor de nuestro compuesto, podemos entonces sí utilizar el nombre de ese precursor y darle la terminación ato. Es decir, que si teníamos el ácido butanoico, ahora en lugar de decir que es un ácido porque ya no lo es, vamos a utilizar el butanoico, pero le vamos a dar terminación ato y tendremos el butanoato. Aquí vamos a utilizar una separación y pondremos D. Y a continuación vamos a nombrar al sustituyente que sustituyó al hidrógeno que se perdió del ácido. En nuestro caso, el sustituyente tiene 2 átomos de carbono, como puedes observar, y ese corresponde a un etil. Por lo tanto, la terminación será etilo. Para el caso de los ésteres, la terminación que se utiliza para las ramificaciones es ilo, a diferencia de otros compuestos. Y es una característica que nosotros vamos a encontrar en los ésteres. Y de esta forma sencilla ya hemos nombrado a este compuesto. Como puedes notar, la nomenclatura de esencia no es complicada, pero sí podremos encontrar ciertas particularidades. Y para eso vamos a revisar el siguiente ejemplo. Aquí tenemos nuestro siguiente ejemplo. Lo primero que tenemos que identificar es nuestro grupo funcional. Aquí tenemos el átomo de carbono que tiene el doble enlace hacia oxígeno y un enlace sencillo hacia otro oxígeno. De manera que el sustituyente que cambió al hidrógeno es el que se encuentra del lado derecho. Y lo que encontramos del lado izquierdo es el ácido carboxílico que nosotros teníamos. Si contamos el número de carbonos, el ácido carboxílico del que proviene tenía 6 átomos de carbono, lo que significa que era el ácido hexanoico. Vamos a retomar ese nombre para poder nombrar a nuestro compuesto. Y así tendremos al hexanoato. Lo separamos mediante la preposición de y ahora vamos a nombrar al radical que sustituyó al hidrógeno. Es un radical que tiene 5 átomos de carbono y por lo tanto este se llamará pentilo. Y así tenemos nombrado al hexanoato de pentilo. Ya viste que los ésteres tampoco son complicados de nombrar, a pesar de que tienen sus propias particularidades. Sin embargo, podemos encontrar otras dificultades, como veremos en el siguiente ejemplo. Para el siguiente ejemplo, lo que necesitamos ahora es identificar el ácido del cual proviene nuestro compuesto. Recuerda, y ubicamos al grupo funcional.
Aquí está el carbono, hacia arriba está el doble enlace hacia oxígeno y ahora tenemos al otro oxígeno del lado izquierdo, lo que implica que el hidrógeno que se perdió fue sustituido por este radical. Y el ácido carboxílico del cual proviene era el ácido que se encuentra del lado derecho. Pero ese era un ácido que presentaba ramificaciones, lo que implica que su nombre tampoco era tan simple. Y nosotros, para nombrar a este éster, primero tenemos que identificar el ácido del cual provenía. Lo más sencillo es que nombres al ácido que se encuentra del lado derecho y a partir de ese puedas generar el nombre del éster correspondiente. Lo veremos paso a paso. Para nombrar el ácido correspondiente habrá que recordar las reglas de los ácidos. Primero tenemos que identificar a nuestra cadena principal. La cadena principal debe de incluir al carbono que se encuentra en el grupo funcional. De manera que nuestra cadena principal sería esta. Esta es la cadena más larga posible y además es la que tiene más ramificaciones. Después de identificar la cadena, tendremos que identificar el número de átomos de carbono. Los átomos de carbono numerados serán, y así ya está la enumeración. Ahora tenemos que identificar a nuestras ramificaciones en cada uno de los carbonos. Esa parte tú ya la has hecho en muchas ocasiones, entonces solamente observa cómo las identifico. Y una vez que hemos llegado hasta este punto, tendríamos todas las herramientas para poder nombrar a nuestro ácido, pero ya no tenemos un ácido, ahora tenemos un éster. Y para nombrar al éster, como el ácido lo nombrábamos iniciando con las ramificaciones, también tendremos que iniciar con las ramificaciones y quitando la palabra ácido. En orden alfabético tendríamos que empezar con el butil y sería, después del butil continúa el isobutil en la posición 6. A continuación encontraríamos al etil en la posición 4, luego al isopropil en la posición 7, finalmente al metil en la posición 3. Y la cadena principal era el ácido undecanoico, pero en este caso el undecanoico se convertirá en undecanoato. Y la ramificación que nosotros tenemos del lado izquierdo tiene 6 átomos de carbono, por lo que sería exilo. Y de esta manera ya nombramos a nuestro éster. Como te diste cuenta, podemos encontrar ramificaciones también en esta familia de compuestos, y las reglas que utilizamos seguirán siendo las mismas que se han utilizado en ocasiones anteriores. Veremos un ejemplo más y en este ejemplo te voy a pedir tu ayuda. El ejemplo es el siguiente. Aquí te estoy mostrando el siguiente éster. Lo que te voy a pedir es que tú le pongas nombre a este compuesto y que lo compares con el que yo te voy a dar. Así que ponle pausa y después de ello verás el nombre. Ponle pausa. 3 días después. Ahí ya puedes ver el nombre correcto para este compuesto. Es el 3-etil 4,5-dimetil nonanoato de octilo. Para nombrarlo, lo que hice fue identificar el derivado del ácido. Este se encuentra del lado derecho. Es una cadena con 9 átomos de carbono y la numeré iniciando por donde se encuentra el grupo funcional. Luego identifiqué las ramificaciones, que es un etil en el carbono 3 y metiles en los carbonos 4 y 5. Finalmente, como la cadena tiene 9 átomos de carbono, le doy el nombre nonano y le doy la terminación ato, el nonanoato, la preposición de, para nombrar a continuación la ramificación presente. Del lado izquierdo, el sustituyente tiene 8 átomos de carbono y de ahí que su nombre sea octilo. Y confío que con este ejemplo ya haya quedado todo claro. Y confío que con este último ejemplo las reglas de nomenclatura para los ésteres te hayan quedado muy claras. Con esto terminaré esta explicación y como siempre me despido deseándote que tengas un excelente día y que no olvides ser feliz. Nos vemos en la próxima. Espero que esta explicación te haya quedado lo más clara posible y haya resuelto todas tus dudas. Si te gustó el video, dale like.
Coméntame para que genere yo más videos que también sean de mucha ayuda para todas esas personas que requieren ayudas en la química. Me despido deseándote que seas feliz. Un saludo especial para todos los chivermanos y adiós.